estamos de regreso en Hoy es Noticia y les contamos que durante esta jornada se desarrolló la primera cuenta pública de quien es la actual defensora nacional. Vamos a hablar de lo que se planteó, de los desafíos que tiene la Defensoría Penal en el contexto en el que se están desarrollando no solamente el ambiente político, sino que también el aumento de los delitos, del tipo de delitos. Y para ello nos acompaña precisamente acá la defensora nacional, Viviana, no es Viviana, Verónica Encinas, que nosotros teníamos Viviana, pero es Verónica. Defensora, bueno, muchas gracias por acompañarnos en un día en que ha sido particularmente importante para su gestión, pero quiero comenzar no por lo que dijo, lo que vamos a desglosar, bien porque hay cosas bien interesantes para la Defensoría, pero en una noticia que surgió durante esta jornada y que efectivamente es un triunfo para la Defensoría, porque finalmente el Tribunal de Los Ríos acogió el recurso de amparo que ustedes presentaron en contra de la facultad del Ministerio de Seguridad de la ministra Steiner en invocar la Ley de Seguridad Interior del Estado en el caso de los alumnos que agredieron a la ministra Lincolao. ¿Cómo reciben primero esta resolución de la Corte y qué significa que el Ministerio de Seguridad tenga estos errores? A ver, bueno, ¿cómo lo recibimos? Estamos satisfechos. Nosotros como Defensoría estamos a cargo de la defensa de dos de las personas imputadas en esta causa. Sin perjuicio que hago presente que como Defensora Nacional yo no me puedo pronunciar por las causas en particular. Obviamente que siendo la institución la que ha participado de este logro procesal, nos parece que eso es muy favorable porque se está haciendo valer un derecho de estas dos personas que son nuestras representadas. De lo que se trata acá es simplemente del ejercicio de la aplicación de la ley. Y aquí la Defensoría detectó que existía una interpretación, a nuestro juicio errónea, de la Ley de Seguridad Interior que establecía la facultad de querellarse, como antes el Ministerio del Interior y Seguridad Pública eran uno solo. Pueden haber interpretaciones diversas, pero a juicio de la Defensoría era clara la ley en el sentido de mantener esta facultad de querellarse solo en el Ministerio del Interior. Y así lo hicimos ver y así lo entendió también la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valdivia. Ya, pero llama la atención que sea el Ministerio de Seguridad el que tiene un error al invocar precisamente una ley para querellarse. Bueno, la verdad es que en el sistema procesal penal nosotros vemos todos los días errores de todos los intervinientes. Por eso existe la Defensoría Penal Pública, ¿ya? Los querellantes se pueden equivocar, el Ministerio Público se puede equivocar, incluso los tribunales se pueden equivocar, los defensores también. Pero cuando los errores se cometen en relación con un imputado, bueno, para eso está la Defensoría, para hacerlos valer ante los tribunales y ejercer todos los derechos que la ley franquea para eso. Ya, en este caso, ¿qué es lo que cambia para los estudiantes que están investigados? Bueno, lo que cambia en particular en su caso es que la querella que se interpuso en su momento quedó sin efecto la admisibilidad. Por lo tanto, el Ministerio de Seguridad ya no es parte en el proceso. Ya, pero también la Ley de Seguridad del Estado significaba penas más altas en caso de que finalmente llegara a establecerse una responsabilidad, una culpabilidad. Claro, porque al querellarse por Ley de Seguridad Interior lo que estaban haciendo era interpretar que el hecho cometido era un delito de la Ley de Seguridad Interior y no un delito de menos gravedad, que es el que se imputó inicialmente por el Ministerio Público, ¿no? Que es un delito que está en el Código Penal, un delito común, por así decirlo. Ya, por lo tanto... Ahora, de todas maneras, y esto tengo que ser clara, ¿no? Lo que está diciendo la Corte es que el Ministerio de Seguridad no tiene las facultades, pero las tiene el Ministerio del Interior. Por lo tanto, existe la posibilidad de que ellos lo ejerzan igual, sin perjuicio de que, obviamente, para la Defensoría es importante haber obtenido una jurisprudencia en este sentido, porque podría entender el Ministerio que puede querellarse en otros casos también. Bien, dejemos acá la contingencia. Tengo otra pregunta de contingencia, porque hoy día vimos que el Juzgado de Garantía decretó prisión preventiva para Joaquín Lavín León como una medida cautelar. El juez de este caso es Daniel Urrutia. Usted, si hubiera sido la defensora de Joaquín Lavín León, ¿habría recusado
al juez por, digamos, los públicos posicionamientos políticos que ha tenido? A ver, yo no me puedo pronunciar en ese sentido porque no sabemos cuáles son las estrategias, ni la teoría del caso, ni cuál es el derecho que quiere hacer valer, en este caso el imputado señor Joaquín Lavín. Tampoco sabemos si algún día esto va a terminar en la Defensoría, a veces ocurre, de hecho... Bueno, Katy Barriga, ahora le van a sucedió. empezar ustedes a Exacto. defender la Defensoría Pública. Exacto, por lo tanto sería súper irresponsable de mi parte que yo emitiera cualquier tipo de opinión en relación a un caso que no pertenece en este momento a la Defensoría. Bien, vamos a lo que se planteó hoy día durante el discurso, esta cuenta pública, porque partí preguntándole cómo se ejerce el rol de defensor en una sociedad en que cada vez mantiene la idea de que defender a los imputados es defender criminales. Bueno, es una situación que siempre hay que explicar. Yo comprendo que a la ciudadanía le cueste entender esto, porque efectivamente las personas que son víctimas de delito lo que quieren es que se haga justicia lo más pronto posible, y cuando hay un detenido por un delito cualquiera, la persona tiende a creer que esa persona es culpable, pero lo cierto es que eso no es así hasta que se prueba la culpabilidad. Y eso, lamentablemente, las personas, cuando mejor lo entienden, es cuando les toca ser imputadas de un delito, porque cualquiera de nosotros lo puede ser. Y entonces, ¿cuál es el sentido de la Defensoría? El sentido de la Defensoría es que cuando las personas son culpables, lo que se hace valer es que se aplique una pena justa. Y cuando las personas son inocentes, obviamente, es donde más trabajo tenemos, ¿no? Y es donde tenemos que intentar convencer a los jueces, derribar la prueba que existe, baja a veces, muy de mala calidad, pero que de todas maneras genera sospechas en contra de nuestros representados, y hacer valer la presunción de inocencia, que es un principio del debido proceso y del Estado de Derecho. Ya, el discurso político es porque existe una defensoría penal y no existe una defensoría de víctimas. Bueno, hoy día sí existe una defensoría de víctimas, pero en definitiva la defensoría de los imputados, la defensoría penal pública, es imprescindible en un Estado de Derecho. Puede existir un sistema sin defensoría de víctimas, pero no puede existir un sistema sin defensoría de imputados, y eso se debe a que para que una sentencia sea válida, la persona tiene que haber ejercido su defensa. Si las personas no se pueden defender, el Estado puede hacer lo que quiera, y por lo tanto las condenas que se dicten nunca van a ser legítimas, porque no hay ningún control. El sentido de la defensa es controlar que la investigación que hace la Fiscalía, que hacen las policías, se haga conforme a la ley. Entonces, cuando hay una condena y hay debido proceso y hay defensa, entonces nadie puede discutir que esa condena es válida. Y así funciona entonces el sistema. Se valida la condena, se valida la prisión. Y cuando la persona es inocente, entonces también es posible que eso se declare por un tribunal imparcial. Pero la única manera de que esa persona se declare inocente es a través de un abogado defensor, porque el sistema tiene partes y el Ministerio Público vela por la persecución, no vela por los derechos del imputado. Ahora, me llamaba la atención que en su discurso usted ponía la cantidad de personas que han estado en prisión preventiva y que finalmente han sido resoluciones absolutorias y que han pasado mucho tiempo en prisión destruyéndose su familia, sus fuentes de trabajo, su vida por mucho tiempo, y que ahí, ¿cuál es la compensación del Estado? Bueno, hoy la Defensoría Penal Pública tiene un proyecto que se llama Proyecto Inocentes desde el año 2013, no desde el 2005 o desde el 2000 que empezó la reforma. Y solo desde el 2013 hasta ahora nosotros tenemos aproximadamente 28.000 casos de personas que han sido imputadas de delitos, que han sufrido algunas prisión preventiva, la mayoría prisión preventiva, otras medidas cautelares, y que finalmente han sido declaradas inocentes, o la causa simplemente no ha terminado en una condena, ha terminado por un sobreseimiento o porque la Fiscalía no ha seguido adelante con la investigación. Y eso es sumamente delicado, y eso es lo que le da mayor sentido a la Defensoría, ¿no? Hoy día no existe un sistema que repare el daño de esas personas.
Lo que tenemos es una indemnización por error judicial que está contemplada en la Constitución, pero que es muy, muy excepcional y que es muy difícil de obtener. De hecho, el proyecto Inocentes lo que busca es la reparación más bien de la imagen, la reparación humana, pero la reparación pecuniaria que implica una indemnización de perjuicio es prácticamente nula y la Defensoría además no tiene facultades para solicitarlo. Si hubiera un sistema que efectivamente hubiera un resarcimiento económico, ¿usted cree que las prisiones preventivas los jueces las dictarían, se demorarían un par de minutos más? No quiero banalizarlo, pero ¿efectivamente se pensaría más antes de dictar una prisión preventiva? Yo creo que efectivamente ese sería uno de los efectos. El primero sería reparar efectivamente el daño ocasionado a las personas específicas que han vivido esta situación de injusticia. Pero un segundo efecto que sería importante es que se adopten las medidas cautelares en los casos en que realmente corresponde que se apliquen. ¿Se ha banalizado la prisión preventiva? Yo creo que hay un exceso en el uso de la prisión preventiva. Eso tiene que ver con muchas cosas, pero también con la ley. Efectivamente, los jueces no es que apliquen necesariamente la prisión preventiva sin reflexionar. Lo que ocurre es que hoy día es más fácil imponer la prisión preventiva que hace 20 años, porque la ley ha ido elevando las penas de los delitos, ha ido disminuyendo las garantías procesales y por lo tanto eso hace que el sistema sea más proclive a decretar prisiones preventivas y eso hace que se aumente el margen de error y eso es lo delicado. Ahora, claro, y estamos lejos de que vayamos a hacer una reforma que termine, o sea, que signifique mayor, digamos, indemnizaciones para las personas que sufren este tipo de resoluciones. Claro. Esa es la palabra. Ya. Lenguaje jurídico aquí lo pone usted, defensora. Usted describía en su discurso que vivimos en un contexto que es más punitivista. ¿En qué resoluciones o en qué situaciones se está reflejando? Bueno, una de las cosas que está ocurriendo es justamente lo que hablábamos, que hay un aumento de la prisión preventiva referido digamos, al porcentaje de personas que están privadas de libertad versus los condenados. Porque si tenemos hartos condenados privados de libertad, el sistema está funcionando correctamente, pero si tenemos más personas en prisión preventiva que condenados, entonces estamos en un problema. Todavía no llegamos a eso, pero nos estamos acercando peligrosamente a esa relación que existía antes del sistema nuevo de justicia. Cuando existía el sistema escrito, el sistema antiguo, teníamos más personas en prisión preventiva que personas condenadas. Hoy día tenemos más de 60.000 personas en prisión. En prisión tenemos más de 60.000. De esas, aproximadamente un 40% es prisión preventiva, lo que es muy alto. Es muy alto. Sin perjuicio de eso, claro, todavía no llegamos a la inversa, que es 60-40 al revés, ¿no? 60 en prisión preventiva, que es lo que nos ocurría antes. Pero nosotros hemos levantado esas alertas hace mucho tiempo. El otro problema que genera este punitivismo excesivo es efectivamente el hacinamiento carcelario. Las 60.000 personas privadas de libertad no solamente son personas, como dije, en prisión preventiva. Muchas personas que están en prisión condenadas, la ciudadana ya pensará, bueno, está bien, si cometieron un delito y están condenados, tienen que estar en prisión. Pero en el derecho comparado en otros países e incluso en la experiencia chilena, existen otras maneras de castigar, existen penas alternativas, existen penas sustitutivas que deberían aplicarse a personas que no son tan peligrosas, a personas que han cometido por primera vez un delito y que está probado que la cárcel produce mucha más tendencia a la reincidencia que a prevenir que esas personas vuelvan a cometer delitos. Porque la cárcel, como se ha dicho muchas veces, es como la universidad del delito. Y el hacinamiento carcelario conduce más aún a esa conducta. Y por lo tanto, al final, lo que se busca con elevar las penas, que es que disminuya la delincuencia, que la gente no vuelva a cometer delitos, se logra el efecto inverso. Y eso es también una consecuencia del punitivismo, porque se piensa que todo se soluciona con cárcel, con más penas, con más tiempo de privación de libertad, con menos beneficios.
y lo cierto es que eso no es así. ¿Por qué la política no se rinde ante la evidencia? Bueno, esa es una pregunta que habría que formularle a la política. Nosotros como Defensoría, cada vez que se nos pide la opinión, hemos dicho que las decisiones deben basarse en evidencia. Y creo que se ha estado entendiendo poco a poco eso que hemos dicho, que no lo decimos solo nosotros. A mí me ha tocado participar en el Congreso en muchas sesiones de discusiones de proyectos de ley donde está la policía, está el Ministerio Público, están otros organismos como el Instituto de Derechos Humanos, el Instituto de Reinserción Social Juvenil y todas las instituciones, incluso la policía y el Ministerio Público también, aunque uno podría pensar que están en un interés distinto, también entregan datos con evidencia que dan cuenta de lo que estoy señalando. ¿Dónde se está notando o cuál es el riesgo para la defensa penal en nuestro país? Porque estamos viendo recortes en todas las instituciones. Quiero saber qué pasa con la Defensoría y cuál es el riesgo de recortar recursos en esta división específica. Bueno, efectivamente hay un riesgo. La decisión hasta ahora que se ha comunicado públicamente, no que a nosotros como Defensoría, sino que en general, es que se va a hacer la rebaja, ¿no es cierto?, primero del 3% y luego del presupuesto del año pasado y luego en adelante se vendrían mayores rebajas. En el caso de la Defensoría, yo esto lo he hecho presente al señor ministro Rabat, al subsecretario de Justicia, y es preocupante porque, por un lado, porque los propios recursos de la Defensoría ya están al límite en el sentido de la cobertura. Nosotros tenemos nuestros defensores, no en todo el país igual, pero en gran parte del país con el máximo de capacidad, digamos, ¿no?, de recibir causa. Si se nos disminuye el presupuesto, podría haber un momento en que ya simplemente tuviéramos que disminuir la dotación y eso sería muy grave porque no tendríamos cómo responder a la demanda actual. Pero además nosotros creemos, con datos, ¿no?, que esa demanda puede aumentar debido al fortalecimiento del Ministerio Público, que va a mejorar su persecución penal, a la ley de fiscalía supraterritorial y, por cierto, a la tipificación de más delitos. Mientras más delitos se tipifican, más detenidos hay y por tanto, más demandas para la Defensoría. Y ahí la Defensoría también tiene que hacer más que reorganización, tiene que capacitar y ustedes también decían que ha habido un hito en eso, ha sido una de las cosas que ustedes resaltan, la capacidad de ir formando a los defensores, pero me imagino que a mayor cantidad, a mayor tipificación, el número de delitos distintos y el número el tipo de criminalidad exige a los defensores otra preparación. Exactamente. Nosotros acabamos de inaugurar con mucho orgullo la Academia de Defensores y Funcionarios de la Defensoría, que hago presente en todo caso que es sin ningún tipo de recurso adicional, al revés, digamos, pese a la rebaja presupuestaria, lo que se está haciendo al interior de la Defensoría es aprovechar los recursos que ya tenemos, nuestros defensores que ya llevan más tiempo, que en su momento fueron muy bien capacitados, de hecho yo tuve ese beneficio en su momento, y crear la Academia de Defensores. ¿Por qué? Porque hoy día la criminalidad, la persecución y la cantidad de delitos nuevos exigen permanentemente que los defensores se actualicen y se capaciten, ¿no? Y es por eso que resulta imprescindible que nosotros tengamos, por una parte, formación de defensores nuevos, que además se nos van porque ganan menos que en otros lados y por lo tanto hay que estar permanentemente formándolos y también perfeccionándolos. Entonces, por eso que estamos trabajando en eso. Ya, y que con menos recursos me imagino la dificultad que significa en ese punto. ¿Cuál es la opinión que tiene la Defensoría respecto a este proyecto que se ha llamado Ley Sin Escape del Ministerio de Seguridad, que es básicamente que permitir que el juicio siga adelante aunque el que está imputado esté en ausencia? ¿Cuál es la opinión que tienen ustedes? A ver, para nosotros uno de los derechos más básicos en realidad no es para nosotros, en general dentro de lo que se entiende como por debido proceso, es el derecho a estar presente en el juicio. ¿Vulnera entonces el debido proceso este proyecto? Nosotros entendemos que sí. La presencia del imputado en un juicio es crucial, porque un defensor no puede defender a alguien que no existe, ¿no? Uno no defiende
normas, uno defiende personas, y las personas son las personas, nuestros representados, los que nos dicen a nosotros, los abogados defensores, cuál es su versión de los hechos, cuáles son las pruebas que tiene, es verdad o no es verdad lo que dice el carabinero, la policía o el testigo. Y nosotros lo que hacemos es traducir eso en el lenguaje jurídico y ejercer los derechos que la persona no conoce que tiene. Pero nosotros no podemos inventar una teoría de defensa. Nosotros nos basamos en la versión y en lo que nos dice el imputado. Eso se llama, tiene un nombre, ese es el derecho de defensa material. Nosotros lo que damos es defensa técnica, pero nosotros nos basamos en eso. Si el imputado no está presente, en rigor no está ejerciendo su derecho a defensa. ¿Y cuál es el valor que tiene una sentencia contra un imputado que no existe? Es una pregunta muy, muy inteligente, porque efectivamente, de lo que yo decía al comienzo, ¿no? Una sentencia, para que sea legítima, para que sea válida, tiene que tener defensa. Pero una defensa sin imputado no existe, y por lo tanto no hay validez, no hay legitimidad en un juicio donde no hay un imputado presente. Claro, porque además el rol del juicio es no solamente castigar el delito, sino que generar un cambio social que no se produce. Exactamente. Ya, pero también el argumento que da la ministra de Seguridad es que hay, aquí está, 77.500 procesos parados porque hay órdenes de detención pendientes. ¿Cómo se soluciona eso? A ver, primero quiero clarificar que las órdenes de detención pendientes no son todas para juicio, ¿ya? O sea, a una persona la pueden citar a cualquier audiencia de cualquier tipo en el sistema, que no necesariamente es un juicio, y no necesariamente porque usted se quiera fugar, puede no asistir a una audiencia a usted porque le notificaron mal, porque le llegó a un domicilio en que usted ya no vive. Usted puede no tener ninguna intención de arrancarse y no llegó a la audiencia y le despacharon una orden de detención. Eso como primera cosa, ¿ya? No todos los 70.000 personas que están señaladas con orden es porque se arrancaron o porque no quieren ir a un juicio. Hay que partir modificando el sistema de notificaciones. O sea, y ahí, claro, la defensa hace valer eso en su momento, ¿no? Cuando la persona cae detenida, se hace presente al tribunal que el problema era ese y que por lo tanto lo dejen en libertad, por ejemplo. Muchas veces la gente no entiende eso, dice, tenía 10 órdenes de detención y quedó libre. Bueno, es porque quizá ninguna de esas órdenes era porque él tenía que ir a cumplir una condena o porque, ya, o sea, muchas veces estas cosas tienen explicación. Eso como primera cosa. Y en segundo término, efectivamente existen mecanismos excepcionalísimos. Por ejemplo, en el caso de las personas que se han escapado fuera del país, en las extradiciones pasivas, hay audiencias que se pueden realizar en ausencia, pero nunca el juicio, ¿no? También se ha permitido excepcionalmente el juicio oral simplificado, que se lleve a cabo en ausencia en situaciones muy excepcionales, respecto de las cuales en todo caso la Defensoría también tiene serios reparos. Eso se aprobó hace un tiempo atrás en otra ley, ¿no? En alguna de las leyes que buscaban disminuir las garantías y aumentar la eficacia. Esto no es algo tan nuevo, este debate, eso es lo que quiero decir. Pero ahora tiene un nombre de ley sin escape. Pero claro, ahora probablemente lo que se busca es extenderlo más. Y lo que sí, digamos, tenemos que ser claros en eso. Nosotros creemos que esto puede traducirse en sentencias sentencias no solo ilegítimas, sino que en sentencias erróneas. Porque si nosotros no contamos con la versión del imputado, no podemos ejercer sus derechos. Y por lo tanto pueden haber errores graves, condenas que finalmente se traduzcan en injusticias peores que las que incluso se pueden cometer hoy con el sistema como está. Se está debatiendo también establecer nuevamente algo que había cambiado hace algunos años atrás, 4 o 6 años, que es tipificar como delito el ingreso ilegal al país. ¿Qué significaba para la Defensoría cuando eso estaba vigente? A ver, cuando estaba vigente, lo cierto es que prácticamente no se aplicaba la persecución de migrantes, digamos, por el hecho de ingresar, por el solo hecho de ingresar. Lo que se hacía era buscar la vía administrativa, que era ineficaz. Se dicta la ley en el año 2021, que la dicta bajo el gobierno del presidente Piñera, que deroga el delito.
y establece mecanismos eficientes y eficaces de carácter administrativo para regularizar a aquellas personas que no debían estar irregulares o para efectuar la deportación de forma administrativa, mucho más eficientemente que en un juicio. Ya, porque lo que significaba para el Ministerio Público era una sobrecarga impresionante, pero efectivamente, ¿qué significaba también para la Defensoría? O sea, cuando efectivamente se llegaba a eso. Lo que pasa es que, o sea, eso significa un aumento tremendo de demanda, ¿no? De detenidos, de personas que van a ser imputadas, que van a ser privadas de libertad. Que ustedes van a tener que defender. Vamos a tener que defender. Eso nosotros lo hicimos ver ahora en la discusión también de este proyecto nuevo, porque el proyecto no trae aparejados recursos, ¿ya? O sea, ¿usted lo califica como una mala idea si la idea es deportar? Yo lo calificaría como una mala idea por varias razones. Por un lado, porque es ineficiente, porque el sistema penal, para que la persona la terminen deportando, tiene que pasar por un largo periplo de investigación, cautelares, juicio. La vía administrativa es mucho más rápida, ¿no? En ese sentido. Y eso es lo que se está aplicando ahora, de hecho. Por claro, lo demás, lo lento es materializar la expulsión. Exacto. Hoy día el problema es la expulsión, los recursos para expulsar, por ejemplo, en el caso de los inmigrantes venezolanos, porque hay un problema para recibirlos en Venezuela. Pero eso no tiene nada que ver con el sistema penal. Si hoy día es delito, eso no se va a solucionar por el hecho de que eso sea delito, ¿no? Entonces, no es eficiente, pero por otro lado, además, vulnera derechos que están garantizados. La migración se produce normalmente por motivos económicos, incluso hay veces que es por motivos de vulneración de derechos en otro país. La persona huye e incluso trata de buscar algún tipo de amparo en otro país. Por lo tanto, se trata de personas que están en vulnerabilidad social, ¿no? Entonces, criminalizar una situación de vulnerabilidad es claramente discriminatorio y más vulneratorio aún. Por lo tanto, además de que es ineficiente, es vulneratorio de derechos. Y por lo tanto, nosotros creemos que en ese sentido no cumple ningún estándar, ¿no? Ya, esa es otra de las discusiones que se está dando, pero también me interesaba abordar un punto que usted expuso durante la mañana, que era la situación de las mujeres y la prisión preventiva. Usted plantea que muchas mujeres llegan al sistema penal, son detenidas después de un largo proceso, un tiempo de vulneración de derechos. ¿Se está castigando las trayectorias de las mujeres? En este caso, muchas veces llegan mujeres además que son madres, que son jefas de hogar, y que ustedes sostienen que no se aplica tampoco la visión de género. ¿Qué es lo que está pasando con las mujeres desde esa perspectiva? Bueno, es un problema que hemos hecho ver muchas veces porque ha habido un aumento porcentual de mujeres en prisión preventiva y de mujeres en general en el sistema penal. Y esto obedece, por una parte, al ciclo de violencia intrafamiliar, en que hoy día vemos muchas más mujeres imputadas por violencia intrafamiliar que antes, y también, y esto con mucha mayor fuerza, mujeres imputadas por tráfico de pequeñas cantidades o microtráfico de droga. Ambas situaciones tienen que ver con situaciones de vulnerabilidad social. Muchas de ellas son víctimas de maltrato durante mucho tiempo, terminan ejerciendo maltrato a la persona que las agrede o a sus hijos, y entonces entran en el ciclo de la violencia, pero nunca el Estado ni nadie se ha hecho cargo de la situación de víctima que posee esa mujer. Ya, pero esa víctima también comete delitos. Sí, de acuerdo, de acuerdo. El tema es que la prisión, en el caso de las mujeres, cuando han sido, además, previamente víctimas de vulneración de sus derechos, tanto en el ámbito de la violencia intrafamiliar como la situación de vulnerabilidad social que puede llevarla, ¿no?, a el tráfico de pequeñas cantidades de droga, no necesariamente debe ser resuelto con la cárcel. Y esto nosotros lo hemos hecho presente a la excelentísima Corte Suprema y lo ha entendido así también. Hay casos, no estamos hablando de la generalidad, no estamos diciendo nosotros que por ser mujer entonces no
no se debe merecer un castigo cuando se comete un delito. Lo que estamos diciendo es que hay muchos casos de mujeres en prisión que en realidad por su situación psicosocial más bien son víctimas de una situación de vulneración que han terminado cometiendo un ilícito producto de esa situación. Por lo tanto, la prisión no resuelve el problema. Si queremos que esa mujer salga de ese círculo, lo que tenemos que hacer es generar las condiciones para ello. Evitar, prevenir la violencia, generar acceso al trabajo. Las mujeres en general, ¿no? Estamos en una sociedad patriarcal. La mujer tiene menor acceso al trabajo y está a cargo del cuidado de sus hijos o de sus padres muchas veces. Y entonces ejercer una labor lucrativa al interior de la casa muchas veces es la única salida que tiene, ¿no? Por otro lado, la prisión de la mujer, que es madre de familia, jefa de hogar, genera una consecuencia nefasta a nivel de su núcleo familiar. Muchas veces sus hijos quedan abandonados o ingresan también al sistema penal producto de ese abandono. Y esto es una realidad que se reconoce a lo largo de todo el país. Nosotros, lamentablemente, por estructura cultural, cuando un hombre cae en prisión, normalmente la mujer lo va a ver, la madre lo va a ver. Cuando una mujer cae en prisión, nadie la va a ver. Y su familia queda en el abandono total. Entonces, las consecuencias sociales que tiene la prisión de las mujeres es mucho más grave que la de los hombres. Y los delitos que cometen las mujeres son mucho menos graves que los que cometen los hombres en general. Verónica, si tuviera que definir una prioridad para el segundo año de mandato, ¿cuál sería? ¿Autonomía, presupuesto o freno a la prisión preventiva? Qué difícil. Yo le voy a decir todas las anteriores, porque de verdad que sin presupuesto no podemos avanzar. La autonomía es algo fundamental, que es un equilibrio que se requiere y que el sistema está en deuda con la Defensoría, y más bien con los ciudadanos, desde que se impuso el sistema acusatorio en Chile, y por lo tanto es necesario, es imprescindible avanzar en ello. Y por supuesto que ojalá podamos hacer todo lo que sea necesario para que la prisión preventiva en Chile se utilice en los casos excepcionales que la ley, la misma ley establece, cuando hay peligro para la sociedad, para la víctima, para la investigación, y no como castigo anticipado ni para satisfacer la necesidad a veces comprensible de la ciudadanía, pero que no es lo que el derecho indica. Verónica Encina, Defensora Nacional, muchísimas gracias por estar aquí en CNN conversando sobre un tema importantísimo, además en el Día de la Cuenta Pública. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Hacemos una pausa en Hoy es Noticia y ya estamos de regreso. Nos vamos con esta hermosísima imagen de San Antonio. Consorcio, 110 años contigo. Está presentando Hoy es Noticia.